Hola. Hoy nos metemos en un tema que, seguro que a todos nos suena. Lidiar con personas complicadas o situaciones tensas en el trabajo. Efectivamente. Tenemos material interesante. Por un lado, extractos de la serie de inteligencia emocional de Harvard Business Review, concretamente del libro Cómo tratar con gente difícil. Y por otro, artículos que analizan cómo gestionan los conflictos los vigilantes de seguridad aquí en España. Un enfoque muy práctico. Exacto. La idea es destilar lo más útil de ambas fuentes, ¿no? Veremos las estrategias, la psicología que hay detrás. ¿Y cómo se aplica todo eso? Eso es. Cómo se aplica en el día a día profesional, incluyendo esos entornos de alta exigencia, como puede ser la seguridad privada. Ver qué lecciones podemos sacar todos. Genial. Pues vamos a ello. Empecemos por entender un poco la naturaleza del conflicto. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto manejarlos? Buena pregunta para empezar. Hay una idea inicial en las fuentes de HBR que me pareció fascinante. Lo de diagnosticar la temperatura de un conflicto antes de intentar, meter mano. ¿A qué se refieren? Pues mira, es una metáfora bastante útil, la verdad. Distinguen entre conflictos que llaman calientes y fríos. ¿Calientes y fríos? Sí. Los calientes son esos donde la emoción se ve a flor de piel, ¿sabes? Gritos, hostilidad abierta, lenguaje así como incendiario. Lo reconoces enseguida. Vale, sí, me hago una idea. ¿Y los fríos? Los fríos son más sutiles, pero igual de dañinos, o más. Es donde la tensión está ahí, pero reprimida. Puede haber evasivas, silencio hostil, comentarios por la espalda. Ese tipo de cosas. Hay riesgo de que todo se estanque, de que no se avance. Entiendo. O sea, unos explotan y los otros implosionan o se congelan. Algo así. Y lo que proponen es que, como líder, o como mediador, o incluso como parte implicada que quiere resolverlo, tu objetivo es llevar ese conflicto a una zona térmica óptima. Una zona templada, digamos. Exacto. Ni tan caliente que todo salte por los aires, ni tan frío que se quede enquistado y no haya manera de abordarlo. ¿Y eso implica? Saber cómo actuar en cada caso. Claro. Tienes que saber enfriar los conflictos calientes. ¿Cómo? Pues poniendo estructura, reglas claras de comunicación, turnos de palabra, centrando la conversación en hechos. Vale, poner un poco de orden en el caos. Eso es. Y por otro lado, tienes que saber calentar los conflictos fríos. Fomentar que la gente hable, que exprese su punto de vista de forma constructiva. A veces dicen, hasta usar debates estructurados puede ayudar a sacar a la luz lo que está oculto. ¡Qué interesante! O sea, no es solo calmar, a veces hay que avivar un poco el fuego, pero de forma controlada. Justo, para que salga lo que tiene que salir y se pueda tratar. Y esto me lleva directamente a pensar en esas conversaciones tensas que todos en algún momento tenemos que afrontar, o que evitamos, ¿no? Sí, las famosas conversaciones difíciles. Las fuentes de HBR señalan que lo que las hace tan difíciles es precisamente esa carga emocional, la incomodidad, los nervios, a veces la rabia, y nos bloqueamos. Correcto. Es que la emoción secuestra nuestra capacidad de pensar con claridad. Y ahí es donde me pregunto, ¿cómo se aplica esto en un contexto como el de un vigilante de seguridad? Ellos no pueden permitirse ese bloqueo, ¿verdad? Su trabajo es precisamente manejar tensión constante. Es un punto crucial, sí. La clave, según HBR, y que se ve clarísimo en el trabajo de los vigilantes, es la autoconciencia. ¿Conocerse a uno mismo? Exacto. Entender tus propias vulnerabilidades. ¿Cómo reaccionas tú bajo presión? ¿Eres de los que se retiran, evitan el conflicto a toda costa? ¿O de los que contraatacan, se ponen a la defensiva enseguida? Ya. Conocer eso es el primer paso para poder gestionarlo. Y luego, la preparación. HBR insiste mucho en prepararse. ¿Prepararse cómo? ¿Ensayar la conversación? Bueno, más que ensayar palabra por palabra, es pensar antes. A ver, ¿cuál es el objetivo real de esta conversación? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué es lo importante aquí? Y muy importante, separar tus necesidades o el problema objetivo de tus emociones. Intentar ver la situación con más distancia. Planificar un poco el enfoque. Entiendo. Por ejemplo, en lugar de soltar un monólogo acusatorio que suele poner al otro la defensiva, HBR sugiere que a veces es mejor dividir una conversación difícil en varias partes más pequeñas. Dar tiempo para que ambos reflexionen, para que haya un diálogo real, no solo un choque. Eso tiene sentido, dar aire. Exacto. Ahora, si piensas en los vigilantes, ellos tienen que hacer este análisis y esta preparación, sobre la marcha, en segundos a veces. Evaluar la situación, la persona, su propio estado emocional. Y decidir cómo intervenir para no escalar la tensión. Dividir el problema, como decíamos, es algo que hacen casi instintivamente.
Abordar una cosa cada vez, poner límites claros. Claro, es aplicar esos principios pero bajo una presión enorme y con muy poco tiempo. Y durante la conversación en sí, ¿qué herramientas concretas proponen las fuentes? Me llamó la atención lo que dice HBR sobre 3 elementos: claridad, neutralidad y moderación. Sí, son como los pilares de la comunicación en momentos de tensión. Claridad. Ser directo, sin rodeos ni eufemismos, pero claro, sin ser brutal. No es fácil ese equilibrio. No, no lo es. Requiere práctica. Luego, neutralidad. Usar un lenguaje que describa el problema, los hechos, el comportamiento, pero sin cargar las tintas, sin juicios de valor. En vez de decir eres un desconsiderado, decir cuando llegas tarde nos afecta de esta manera. Algo así. Exactamente. Describir el impacto. Y el tercer pilar es la moderación. Mantener un tono de voz calmado, un lenguaje corporal controlado, no agresivo. Tu propia calma puede ayudar a calmar al otro, o al menos a no echar más leña al fuego. Suena muy bien en teoría, pero ¿y si la otra persona no colabora? ¿Si sigue a la defensiva o agresiva? Buena pregunta. Ahí es donde entran tácticas un poco más específicas que también menciona HBR. Una que me parece interesante es la de honrar al compañero. Honrar al compañero, ¿qué significa eso? Significa reconocer tu propia parte de responsabilidad en el problema, aunque sea mínima. Decir algo como: entiendo que mi forma de decírtelo pudo ser brusca, o quizá yo no expliqué bien lo que esperaba. Pero eso puede sonar contraintuitivo, ¿no? Como si estuvieras cediendo o dándole la razón al otro. Puede parecerlo, pero según HBR, tiene un efecto psicológico potente. Puede desarmar al otro, bajar sus defensas y centrar la conversación en buscar una solución conjunta, en lugar de en quién tiene la culpa. Vale. Si lo piensas, en el ámbito de la seguridad, esto se traduce a veces en algo parecido. Un vigilante puede reconocer la frustración de una persona. Entiendo que esté molesto por la espera. Comprendo su enfado. Antes de explicar o aplicar una norma. Es una forma de validar la emoción del otro sin necesariamente validar su comportamiento si es inapropiado. Ya veo, es como tender un puente, ¿no? Exacto. Y otra táctica útil es la de reafirmar intenciones. Reafirmar intenciones. Sí. Imagina que dices algo y la otra persona lo malinterpreta, se ofende. En lugar de ponerte a discutir sobre si su percepción es correcta o no, yo no quise decir eso o lo has entendido mal. Lo que HBR sugiere es reconocer su percepción y, acto seguido, clarificar tu intención real. ¿Cómo sería eso? Pues algo como: entiendo que lo vieras así, o comprendo que mis palabras te sonaran de esa forma, pero créeme, mi intención era simplemente aclarar X o buscaba Y. Ah, vale. Reconoces cómo le ha llegado, pero aclaras lo que tú pretendías. Eso es, porque al final la comunicación se basa en lo que el otro recibe, no solo en lo que tú pretendías decir. Asumir eso es fundamental. Esto me parece súper aplicable a muchos perfiles difíciles que te encuentras en el trabajo. El típico compañero pasivo-agresivo, por ejemplo, o esa persona que parece vivir en un estado de estrés permanente y lo contagia, o incluso jefes complicados. Sin duda. HBR sugiere intentar entender la causa de fondo de esos comportamientos, que a menudo es inseguridad, miedo al conflicto directo o sentirse sobrepasado. Y también reconocer nuestra parte en la dinámica. A lo mejor sin querer estamos alimentando esa pasivo-agresividad con nuestra reacción. Es posible. Y sobre todo insisten en centrarnos en el contenido del mensaje, si es que hay algo válido, más que en la forma tóxica en que se expresa. Separar el grano de la paja, por así decirlo. Y muy importante lo que decías antes, no acusar directamente. Nada de eres un pasivo-agresivo o siempre estás estresado. Exacto, sino describir la conducta concreta y su impacto. Cuando haces ese comentario sarcástico en la reunión, me siento menospreciada. O cuando levantas la voz, me resulta difícil concentrarme en lo que dices. Claro. Y aquí es donde la perspectiva de los vigilantes de seguridad me parece que aporta un enfoque práctico muy valioso. ¿Cómo maneja un vigilante a alguien así, pongamos un cliente pasivo-agresivo, o alguien muy alterado, en una situación que puede volverse volátil en cualquier momento? Precisamente. Las fuentes específicas sobre seguridad privada en España recalcan eso. La necesidad de leer la situación y a la persona muy rápido. Ellos no pueden pararse a hacer un análisis psicológico profundo en medio de un incidente. No, claro. Pero sí que desarrollan una habilidad para identificar rápidamente si la conducta viene del miedo, de la confusión, de la frustración o si hay una hostilidad intencionada. ¿Y actúan en consecuencia, supongo? Sí. Se centran mucho en la conducta observable y en su impacto inmediato. Utilizan un lenguaje muy directo, pero idealmente neutro. Algo como:
necesito que baje la voz para que podamos entendernos, o, por favor, mantenga la distancia de seguridad. Que es, en el fondo, la aplicación práctica de lo que decía HBR. No acusar eres sino describir la conducta, cuando gritas, y establecer límites claros. Exactamente. La empatía es clave para ellos. Intentar ponerse en el lugar del otro para entender por qué está actuando así puede ayudar a desescalar. Pero, al mismo tiempo, necesitan una firmeza absoluta en los límites y en la aplicación de las normas cuando es necesario. Es un equilibrio complicado. Entonces estamos viendo que la inteligencia emocional, esa mezcla de autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales, no es solo una teoría bonita de gestión de empresas, ¿no? Para nada. Para profesionales como los vigilantes de seguridad, es una herramienta de trabajo fundamental, casi de supervivencia diaria, diría yo. Totalmente de acuerdo. Su entorno laboral exige aplicar todos estos principios bajo una presión que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Actúan como negociadores improvisados. Sí, y como mediadores, y a menudo son la única figura que puede mantener la calma y poner un poco de autoridad serena en medio del caos. Las fuentes mencionaban ejemplos concretos, como en centros comerciales, ¿verdad? Prevenir robos, gestionar disputas entre clientes o con el personal. Exacto. Su mera presencia ya tiene un efecto disuasorio, eso es importante, pero su capacidad para intervenir, para mediar, para leer a la gente y comunicarse eficazmente, y para aplicar las normas con profesionalidad y control emocional, eso es lo que marca la diferencia. Y la prevención, supongo. Identificar señales tempranas de que algo va a estallar. Fundamental. Esa comprensión de la psicología humana, aunque sea intuitiva y basada en la experiencia, les ayuda muchísimo a anticiparse y a evitar que muchos conflictos lleguen a mayores. Bueno, pues sí, intentamos sintetizar un poco todo lo que hemos hablado. Adelante. Queda bastante claro que gestionar personas y situaciones difíciles es, inevitable en cualquier trabajo. Pero no es imposible. No, no lo es. Es una habilidad que se puede aprender y entrenar. Y la clave parece estar en cultivar la inteligencia emocional, esa capacidad de ser consciente de uno mismo, de controlar las propias reacciones, de entender al otro. La empatía, ¿sí? Y de comunicarse de forma clara, asertiva, pero respetuosa. Efectivamente. Hemos visto que las estrategias van desde entender la dinámica del conflicto, eso de la temperatura, hasta aplicar tácticas muy concretas de comunicación y mediación. Como lo de honrar al compañero o reafirmar intenciones. Exacto. Y comprender las motivaciones que puede haber detrás, tanto las nuestras como las ajenas, es fundamental. El miedo, la inseguridad, la frustración. Y aunque hemos usado el ejemplo de los vigilantes de seguridad, que es quizá un caso extremo por la presión que manejan... Sí, nos sirve para ver la potencia de estos principios cuando se aplican con rigor y constancia. Pero las lecciones son universales. Mantener la calma bajo presión, ser claro en la comunicación, ser empático pero firme en los límites. Eso nos vale a todos. Totalmente. Y para terminar, quizá una reflexión que se desprende de estas lecturas y que podríamos dejar ahí para que cada uno le dé una vuelta. A ver. Cuando nos enfrentamos a una persona difícil, a alguien cuyo comportamiento nos resulta inaceptable o nos ataca, ¿somos capaces de hacer ese esfuerzo consciente de separar su conducta de la persona en sí? Separar el comportamiento de la identidad. Eso. Y de intentar, aunque sea mínimamente, aunque nos cueste horrores, entender su perspectiva, o al menos preguntarnos qué puede haber detrás de esa conducta. Miedo, inseguridad, una mala experiencia previa. Es un desafío grande, desde luego. Sobre todo en caliente. Sí, pero quizá pensar en eso, hacer esa pausa mental, puede ser el primer paso para no escalar nosotros también, para no entrar en el mismo juego, y para empezar a buscar una vía de solución en lugar de solo un culpable. Es un excelente punto para la introspección personal y profesional. ¿Da qué pensar? Sí, señor. Pues con esa idea nos quedamos por hoy. Perfecto. Hasta la próxima exploración. Hasta pronto.